Conversamos con Marcelino Bisbal. Marcelino, en esta mirada, digamos, sobre lo que está ocurriendo en materia de libertad de expresión en Venezuela, donde de alguna manera tú has señalado que hemos venido en un continuum que en este gobierno, corto gobierno del presidente Maduro, pues de alguna manera se han agudizado algunas de las restricciones a la libertad de expresión y el derecho a la información. ¿Cuáles te parecerían que son los aspectos más neurálgicos, más preocupantes? Mencionábamos el tema del CESPA, por ejemplo. ¿Te parecería que eso constituye la mayor preocupación en este momento? Yo diría que sí y no. Yo creo que el punto más crítico tiene que ver con el mundo del impreso, que también de alguna manera se extiende al mundo audiovisual. Es decir, cuando un gobierno que se dice democrático, y entonces habría que discutir qué está entendiendo el gobierno por democracia, y que un gobierno que dice que hay absoluta libertad de expresión, pues igualmente habría que discutir qué estamos entendiendo por libertad de expresión. Un gobierno que le niega las divisas a los medios de comunicación para que ellos puedan informar y comunicar, que es su deber, que es su función. Yo creo que ese es un punto pero muy grave, y eso lo estamos viendo como en el mundo impreso se han ido ahogando voces muy críticas, y en el mundo audiovisual, primero en la radio, lo hemos venido viendo como, por ejemplo, en las últimas semanas se cerraron 8 emisoras en el territorio amazonas, emisoras muy pequeñas, de corto alcance, pero muy críticas al proceso político. Y luego también en el mundo de la televisión, como la falta de divisas para la renovación tecnológica que requiere este medio, cosa que no sucede con los medios del gobierno, que son medios en función de Estado. Es decir, la Asamblea Nacional hace 2 semanas aprobó un crédito adicional para la compra de 6.000 toneladas de papel para apenas 4 periódicos que tiene el gobierno, la compra de divisas para ampliar y modernizar equipos en Venezolana de Televisión, en TV. Entonces, yo creo que es evidente cómo se están coartando, de cómo se están limitando el tema de los medios por esta vía. Yo creo que eso es lo más crítico, porque el CESPA sí es crítico, pero yo creo que el nivel de operatividad de ese centro es complejo. Es decir, cómo va a funcionar. No sería una amenaza Claro, inminente. inmediata, pero claro, está allí presente. Es lo mismo que nos ocurre con la Ley de Responsabilidad Social, Radio, Televisión y Medios Electrónicos, que fue reformulada en el año 2008. Aparece el tema de los medios electrónicos, léase Internet. Sin embargo, eso está en Gaceta, eso está publicado. Se ha puesto en funcionamiento de manera directa, realmente no es complejo, pero lo pueden hacer, pero aparece como una amenaza, pero no es una amenaza inmediata. Yo creo que este centro es más una manera de meter miedo, de intimidar. Vean lo que pasó con el diario 2001, aunque en ese momento no se le aplicó el CESPA pero obviamente está allí presente como amenaza, como eso que dicen la espada de Damocles, ¿no? Si bien, digamos, en este periodo del gobierno del presidente Maduro, pues han existido todas estas situaciones, no puede, digamos, soslayarse, no puede restarse la importancia a lo que significaron prácticamente la década y media en la cual el presidente Chávez estuvo al frente del gobierno, y cómo hubo, digamos, una política en materia de control sobre los medios de comunicación en distintas facetas. Traigo esta colación porque sabemos que está próximo a circular un libro que ha sido coordinado por ti, que entendemos que se llama Legado en Rojo. Saldo en Rojo. Sí. Nos gustaría... El economista José Guerra se adelantó a nosotros y él publicó un libro donde hace todo un análisis de los 14 años del fallecido presidente, pero en materia económica. Eso nos obligó rápidamente a cambiar el título, y el título del libro, que bautizaremos o presentaremos el 2 de diciembre en Caracas, se titula Saldo en Rojo, Comunicaciones y Cultura en la Era Bolivariana. Es un libro donde hemos convocado a 20 ensayistas, 20, algunos no son comunicadores, otros sí, pero todos ellos especialistas en distintas áreas del quehacer comunicacional y cultural del país. Y lo titulamos Saldo en Rojo porque una vez que uno lee el documento
en plenitud, completo, como me tocó a mí hacerlo como editor del texto, uno se da cuenta que el gobierno tiene un saldo, una gran deuda en rojo frente al tema de los medios de comunicación. No solamente del sector privado comercial, sino sobre todo, y en eso el investigador y profesor Antonio Pascual, y que es su tema de preocupación, cómo los medios del gobierno han sido gubernamentalizados como nunca antes y que han pasado a ser medios partidizados, de ninguna manera medios de servicio público, como el presidente Chávez en su momento llegó a ofrecerle al país como planteamiento de su gobierno, y sin embargo ha sido todo lo contrario. Y este libro, digamos, ¿en qué áreas específicas has mencionado ya el tema, obviamente, de los medios, de cómo se han gubernamentalizado los medios del Estado, pero en qué otras áreas, digamos, hace ese saldo? Sí, el libro para el lector se abre con una primera parte que lo hemos titulado Venezuela cambió, donde un historiador como Elías Pino o periodistas como Cristina Marcano, Boris Muñoz, Alfredo Mesa, pues nos dicen Venezuela cambió, y cambió y no vuelve, no da marcha atrás, y a partir de ahí para entender qué es lo que vino después. Y luego ya a partir de ahí se abren toda una serie de capítulos donde trabajamos el mundo de la comunicación alternativa o comunitaria, el mundo de las tecnologías de información y comunicación, lo que tiene que ver con las telecomunicaciones, todo el caso de Globovisión, el tema de la libertad de expresión, los principales hitos en materia comunicacional y cómo accionó el gobierno en ese sentido. Un tema álgido que preocupa y preocupó mucho a los venezolanos, el tema de las cadenas presidenciales y el aló presidente. Hay todo un análisis político, comunicacional de ese tema, y luego pues todo un trabajo más bien de tipo estadístico. El tema editorial, es decir, invitamos a un especialista en el mundo del libro, Rafael Osío, que hace toda una reseña amplísima de todo lo que se escribió sobre el gobierno del presidente Hugo Chávez, ya no en materia comunicacional, sino en todos los ámbitos de la vida. El profesor Pascuali vuelve a retomar el tema de la radio y televisión de servicio público, un texto que nos dice cómo debería ser una verdadera radio y televisión de servicio público en manos del Estado y no en manos del gobierno, y cómo es hoy por hoy. Ofrecemos una cronología de lo que ha pasado en esos 14 años, y por supuesto el tema cultural que tiene que ver ya con el mundo del teatro, de los museos, de la cultura popular, del folclore, de las artes plásticas, etcétera, donde se hace todo un repaso, y esos señores, que son dos especialistas, también concluyen que el saldo del gobierno del fallecido presidente fue un saldo en rojo. Bueno, muchísimas gracias, Marcelino. Vamos a estar atentos en Infocracia Televisión para que cuando el libro ya se encuentre publicado, eventualmente tener a alguno de los autores en nuestro espacio. Pedimos y será hasta una próxima emisión de Infocracia TV. Les habló Andrés Cañizales.